Chicos y chicas de jornada extendida, yo soy Vero, la profesora de teatro, ya me presenté en el video anterior. En este video vamos a estar hablando de lo que es el origen del teatro y luego a partir de lo que yo hablé en este video les voy a pedir una tareita más, ¿sí? Bien. ¿Dónde se origina el teatro? ¿Dónde nace? El teatro nace en Grecia, más puntualmente en la ciudad de Atenas. Nace en el siglo V y VI a.C. y nace a partir de distintas danzas, de distintos cantos corales, de distintas interpretaciones que campesinos y pastores hacían en honor al dios Dionisios. Dionisios era el dios de la abundancia, el dios de la fertilidad, el dios del vino, y le celebraban justamente estos ritos en la época de primavera, que era cuando todo florecía y demás. ¿Por qué lo celebraban? Para pedirle que sea un buen dios y además para pedirles que haya buenas cosechas ese año. Bien, con el tiempo se fueron volviendo cada vez más populares estas fiestas, entonces cada vez más gente acudía. Se organizaban en espacios abiertos y eran procesiones encabezadas por una escultura de Dionisio seguida por distintos músicos, distintos bailarines. Ahora, el primer poeta en introducir textos literarios en estas procesiones fue Tepsis, y esos textos se llamaban ditirambos. A partir de estos textos nace la idea de la tragedia griega, y a partir de la tragedia griega nace el teatro como nosotros lo conocemos. O sea que estos pequeños poemas líricos que Tepsis escribía para esas fiestas fueron la semilla del nacimiento del teatro como nosotros lo conocemos hoy en día. Ese fue el origen de la tragedia tal como la conocemos hoy en día, que las tragedias tenían un fin sumamente pedagógico, que era transmitir conocimientos e ideas al pueblo. Por ende, las tragedias tenían un sentido pedagógico. Al ver esta posibilidad, Pisístrato, que era el tirano que gobernaba en Atenas, en el año 538 a.C., organiza la primera competencia de tragedias. Las tragedias no solo se presentaban en el texto escrito, sino que además se presentaban montadas, se presentaban con escenografía, con vestuarios, se presentaban con actores. Que cabe destacar, actores, está bien dicho así en masculino, ya que solo los hombres podían actuar en los espectáculos. Inclusive los personajes femeninos eran interpretados por hombres que cubrían sus rostros con máscaras. Ahora la pregunta, ¿dónde se representaban estos espectáculos? Estos espectáculos no se representaban en teatros como los conocemos hoy en día. En ese momento, los lugares donde se representaban eran espacios al aire libre, en semicírculo. Probablemente si ustedes tienen alguna plaza grande cerca o alguno tuvo la posibilidad de ir al Parque Chacabuco o, por ejemplo, en el Parque Centenario, también en el San Martín hay una sala que se llama Casa Cuberta, que tiene la estructura que tenían los teatros en ese momento, que es una estructura semicircular y gradas también en semicírculo, gradas para arriba, donde el pueblo se sentaba y se actuaba justamente en ese semicírculo. Esta estructura lleva el nombre de anfiteatro y siempre eran al aire libre, como por ejemplo esto que les comentaba del anfiteatro del Parque Chacabuco o del Parque Centenario. También tenían un muro atrás que permitía que los actores entraran y salieran, y también pudieran cambiarse en caso de ser necesario. Bien, había dos géneros, el género de la tragedia y el género de la comedia. En la tragedia, la temática giraba alrededor de hombres contra dioses, en las cuales se narraba la historia de un héroe que conectaba en algún momento con los dioses y terminaba aprendiendo una gran lección. Siempre terminaban mal, o sea, la verdad que nunca tenían un final feliz, y eran las que principalmente se utilizaban para enseñar moral y aleccionar al pueblo. Era para que el pueblo se identifique con el protagonista, con el héroe, y entienda de que no hay que desobedecer la ley de los dioses. Pero también estaban las comedias que tenían un tono más ligero, solían hablar de temas más mundanos, más cercanos a la sociedad que estaba justamente en esas plateas. Hablaba de la diferencia de clases, los choques entre la gente de más poder y la gente, los campesinos y los pueblos que eran las clases más vulnerables de ese momento. Y los autores también aprovechaban el género de la comedia para lanzar críticas respecto a la sociedad o a distintos políticos, siempre con un tono de burla. Voy a mandar una sopa de letras donde van a tener que encontrar las distintas palabras para ver los conceptos y tienen que encontrar esas palabras.
¿sí? La intención es que pueda acercarles más técnicas de teatro, un poco más de historia. Esto me parece sumamente importante poder compartirlo con ustedes porque muchas veces nosotros hacemos y actuamos e improvisamos y muchas veces no sabemos bien de dónde viene todo eso. Entonces está bueno poder cobrar sentido de dónde venimos para saber bien dónde estamos. Así que bueno, los espero en el próximo video. Y espero que estén todos lavándose la mano y en sus casas cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Les mando un fuerte abrazo y espero poder encontrarnos pronto.